Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este estudio de Salmos. Hoy toca estudiar el Salmo 67, 77, perdón, Salmo 77. Es un salmo realmente interesante, un salmo donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde el salmista decide no enfocarse en la circunstancia que está pasando, sino enfocarse en Dios. Y es una excelente, excelente opción, ¿sabes? Como tú tengas problemas graves, como tengas dificultades que sufras y que incluso tengas migraña o te duele el estómago de los tantos problemas que tienes y a veces te sientes arrinconado, tal vez en un callejón sin salida. Bueno, enfócate en Dios, enfócate en Dios. El mismo Abraham Lincoln decía, no ores para que Dios esté contigo, no ores para que Dios esté de acuerdo contigo, ora para que tú estés de acuerdo con Dios. Qué hermosa oración de Abraham. ¿Sabes qué? Tenemos que estar de acuerdo con Dios. Tenemos que estar con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra manera de ver y entender la vida en Él. Y a esto se refiere este salmo. Acompáñame a leer Salmo 77. Vamos a leer primeramente, yo le puse a este salmo el poder de la fe en Dios. Porque a veces la gente dice es el poder de la fe, es el poder de la oración. Espérame, el poder está en Dios. La oración y la fe traen beneficios para nuestra vida, traen mucha bendición, por supuesto, y especialmente las dos, ¿no? Las dos, pero y sí que únicamente la fe o más la fe, pero en realidad las dos tienen una gran bendición para tu vida y para mi vida. Es como dos músculos que tenemos que ejercitar tú y yo, la fe y la oración. Pero sabes, estos músculos sin Dios están vanos. Porque puedes tener fe en muchas cosas, ¿no? Y puedes tener oración con diferentes ídolos o cosas o dioses, pero hay un único y verdadero Dios. Acompáñame a leer del verso 1 al verso 6, te recuerdo Salmo 77, que dice a la letra, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alabanza en mis labios, en mis manos de noche sin descanso. Mi alma rebuscaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y me desmayaba mi espíritu. No dejaba de pegar los ojos. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Bueno, ¿sabes? La gente piensa, algunos piensan que la fe está peleada con la razón y no hay error más grande que este, o hay errores más grandes, pero este es de los más grandes. La fe y la razón no están peleadas, van de la mano, van de la mano. Por supuesto, nuestra fe tiene que ser una fe razonable. Y por eso es que el día de hoy estamos meditando en ese salmo donde el salmista, en este caso Asaf, se sentía pues solo, se sentía con problemas, porque estaba enfocando su pensar, su sentir. No lo estaba enfocando, como veíamos aquí en este salmo, no se estaba enfocando precisamente en Dios. Sí, platicaba con él, sí le decía de algunas cosas que él hacía antes, perdón, pero en realidad su corazón y su mente, de hecho hay otra versión que dice, clamo a Dios sí a gritos. Oh Dios, si me escuchara, dice esta versión, ¿no? La versión que leímos decía, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Bueno, aquí hasta parece como que ya con más fe, ¿no? Pero en la otra versión dice, si Dios me escuchara. Oh, si Dios me escuchara. Bueno, sabes, Dios sí nos escucha. Dios sí nos escucha. Probablemente estemos como el salmista en graves dificultades. Y por supuesto, no te canses de buscar a Dios. No te canses de buscar a Dios. Las cosas se solucionan en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. No te sientas solo jamás. No te sientas abandonado. De hecho, el salmista hace como una poesía en este cántico de cuánto dolor estaba pasando. Dice, no podía dormir, no podía dejar de clamar a Dios, pero pensaba en los viejos tiempos.
y dice que acabaron hace tanto, ¿no? Eh, no sé si recuerdes tus buenos tiempos, porque todos tenemos, decimos, estos son mis buenos tiempos. Ay, los anhelamos, ay, cuánto tiempo pasaron. Oye, ¿sabes qué? Dios nos enseña a vivir en estos tiempos. Por supuesto, hay tiempos que disfrutamos más. Hay tiempos que tal vez habían menos problemas. Pero estos tiempos donde tú y yo tenemos problemas, estos tiempos donde tú y yo tenemos circunstancias difíciles, es tiempo donde Dios quiere hacer historia contigo y conmigo. De hecho, al final del Salmo vamos a ver esto. Menciona parte de la historia de Israel y menciona incluso a dos personas que fueron parte de esta historia. Bueno, para ellos no fue sencillo, para ti no es sencillo, para mí no es sencillo, para el salmista en este momento no es sencillo. Pero cuando realmente nos enfocamos en Dios y no en el problema, obedecemos a Dios, escuchamos a Dios, esperamos sus tiempos. No te quiero decir que te olvides del problema, porque ¿sabes? Eso sería imposible. Pero sí, haz como el salmista, llora con Dios, clama a Dios, no dejes de buscar a Dios. Pero, ¿sabes? Eh, no pienses únicamente en los tiempos antiguos. Tenemos que tomar en cuenta toda la historia, ¿no? Lo que pasó en mi vida, lo que está pasando ahorita y lo que va a pasar, por supuesto. Pero no únicamente te estanques en lo que pasó, porque a veces podemos tener nuestra mirada en el pasado, nuestra mirada en lo que sucedió, puede ser en las heridas o en las victorias, donde sea, pero estamos viviendo otros tiempos. Es tiempo ahora de enfrentar la vida, es tiempo ahora de asumir los tiempos que estamos pasando. Por supuesto, tiempos, podríamos decir, no tan fáciles, ¿sabes? Pero Dios está con nosotros. Y el primer punto es, una fe razonable es cuando tu razón no está en el problema, es cuando tu razón está en Dios. Porque nuestra fe es nuestra razón de ser. Las cosas que hacemos es por lo que creemos, por lo que pensamos. Enfoquemos nuestra mente y nuestro corazón en Dios. Tengamos el problema que tengamos. Aprendamos a descansar en Dios. Aprendamos a esperar en Dios. Aprendamos a ir y estar delante de Dios. Probablemente estamos sufriendo problemas como el salmista. Vayamos a Dios. Vayamos a Dios. No esperes la solución inmediata, tal vez sí, así quiera Dios que sea, pero aprendamos a esperar en Dios, aprendamos a escuchar su voz, aprendamos a aprender incluso de la circunstancia. Pero sin duda alguna, Dios quiere hacer historia contigo y conmigo. Y esto es una fe muy razonable. Segundo punto, ¿sabes qué? Nuestra fe tiene que estar puesta en quién es Dios y no en quién soy yo ni quién es el problema. Al final te vamos a ver, voy a spoilearte un poco este salmo. Ya lo leímos, pero no sé si pusiste atención al final. Me parece que es en el verso 20. Dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Ya no estamos en el tiempo de Moisés ni de Aarón. En el tiempo del salmista no estaban en el tiempo de Moisés y de Aarón. Ya había pasado mucho tiempo. Pero ¿sabes qué? Imperfectos los dos. Tú eres perfecto. Pensemos un poco en Moisés para que no nos clavemos tanto en tus errores y en los míos. Que hay que pensar y meditar y aceptar, ¿eh? Pero tartamudo, inseguro, no sabía quién era, de dónde venía. Por supuesto, le hacía falta a Dios. Aarón, su hermano, ¿sabes? Se equivocó muchas veces, tal vez como tú y como yo, pero una vez gravemente. Se cansaron de esperar a Moisés y empezó el pueblo a ser un ídolo, un becerro de oro, y Aarón los secundó y Aarón estaba con ellos, no los detuvo, de hecho empezó a hacer cosas indebidas. Bueno, pues a gente como Moisés y a gente como Aarón, Dios los escoge. A gente como tú y como yo, Dios nos escoge, como decíamos en el punto anterior, para hacer historia. Pero tenemos que fijarnos en Dios. Porque si nos fijamos en tus defectos, en mis defectos, vamos a decir, no puedo, me doy. El Señor escoge a otros, soy tartamudo, le dijo Moisés a Dios, ¿no? No puedo ni siquiera hablar, ¿sabes? Tenemos que enfocarnos en Dios. Enfócate en Dios. Porque lo importante es quién es Dios, no quiénes somos tú y yo. ¿Quiénes somos tú y yo? Dios ya lo determinó y entre más conozcamos de Dios, más sabemos quiénes somos tú y yo
y más se aflora, más se limpia nuestro verdadero ADN, más podemos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, porque lo vamos a conocer, porque Dios lo va a perfeccionar en ti y en mí, y porque Dios la obra que empieza en el ser humano la termina. No importa los defectos que tengamos, enfoquémonos en Dios. Verso 7 al verso 11, acompáñame a leer. Me voy a voltear un poquito para acá, no voy a dejar la Biblia para acá para no darles a conocer mi cachete derecho. Dice Salmo 77, verso 7 al verso 11, a la letra. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Yo creo que es una pregunta retórica, tal vez está predicando a él mismo, tal vez está tratando de convencer a él mismo. ¿Sabes que Dios no es así? Ese no es Dios. Esta pregunta se responde solita. Dios no nos va a desechar, Dios no desecha a su pueblo. Somos nosotros quienes nos alejamos de Dios. Somos nosotros quienes experimentamos las malas decisiones del ser humano, tuyas, mías o de otras personas, pero, ¿sabes? Experimentamos no la mala decisión de Dios, la mala decisión del ser humano. Verso 8 dice, ¿ha cesado para mí su misericordia? Por supuesto que la respuesta es no. Ni para el salmista, ni para Asaf, ni para ti, ni para mí. La misericordia de Dios es eterna. Nueva es cada mañana. ¿Sabes? Tiene nuevas oportunidades para ti y para mí. Es el Dios de las oportunidades. Es el Dios que nos quiere ayudar a salir del problema. Es el Dios que nos quiere bendecir. Es el Dios que, como bien decíamos, quiere hacer historia contigo y conmigo. Es el Dios que quiere utilizar nuestras vidas a pesar de nuestras imperfecciones. Pero el asunto es que tú y yo tenemos que voltearlo a ver a Él. Tenemos que fijarnos en Él. Tenemos que ver quién es Dios. Y después de ver quién es Dios, quiénes somos nosotros a través de la lupa de Dios. No qué piensa tu papá de ti, no qué piensa tu mamá de ti, no qué pensaba tu abuelita, no qué pensaba tu maestro. No sé si sabías, a Michael Jordan lo corrieron del equipo de la secundaria. Le dijeron, no sabes jugar básquetbol, no sirves para esto. Lo sacaron. A Walt Disney le dijeron, no tienes imaginación. Sabes que no te importa lo que digan los demás, que te importa lo que diga Dios de ti, que te importe cómo te ve Dios a ti, no cómo te ven los demás. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? No. Dios lo que promete lo cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra de Dios, sus promesas siempre se cumplen, siempre. Verso 9, ha olvidado Dios el tener misericordia, ha encerrado con su ira sus piedades. Por supuesto que a veces la soledad, los problemas, las circunstancias difíciles nos llevan a pensar, porque ya estas no parecen, bueno, no sé si sean, si sigan siendo preguntas retóricas, pero no parecen, porque sigue preguntando lo mismo. O tal vez nuestra mente, nuestro corazón, nuestra tristeza, nuestro dolor nos lleva a lo mismo. Y la verdadera razón, porque decíamos que es una fe razonable en el primer punto, la verdadera razón, la fe razonable, nos tiene que llevar al poder de la verdadera fe. Porque está en Dios, no está en ti, ni en mí, ni en las cosas que hacemos. Está en donde depositamos nuestra fe. Por supuesto, no se ha acabado sus promesas, no ha cesado su misericordia. ¿Ha olvidado Dios tener misericordia? ¿Ha encerrado con su ira sus piedades? No, por supuesto que no. Estaba leyendo un libro, ahora que estuve con un poquito más de tiempo, pude leer, estuve en Guadalajara 10, 12 días y leí 4 libros, me regalaron uno chiquito que eran 5 libros, pero uno de esos libros narraba el autor y decía, se llama Bendiciones, ¿no? Y está enfocado en que tú y yo tenemos que bendecir a los demás, está enfocado en aquella vez donde el padre bendijo a un hijo por el otro y llegó el hijo menor y le dijo, oye, padre, ahora no tienes bendición para mí, no te ha quedado ninguna bendición para mí. Sabes, Dios siempre tiene bendiciones para nosotros y quiero utilizar tu vida y mi vida para bendecir a otras personas. De hecho, decíamos hace rato, quiere hacer historia contigo y conmigo. Bueno, pues en este punto, pues Dios quiere que tú y yo seamos de bendición para otras personas. Dios quiere que tú y yo vayamos más allá de lo que a veces pensamos que podemos ir. Estamos leyendo el verso 7 al 11
y me parece que nos quedamos en el verso 9. Ha olvidado Dios tener misericordia, ha encerrado con su ira sus piedades. No, o sea, el autor decía que la primera bendición que tuvo es que su papá lo abandonó. Y fue su abuelo y platicó con él y vivió con sus papás, bueno, con su mamá y él y su hermano un tiempo. Y de repente dice, una de las decisiones que tuve es cuando pues mi abuelo empezaron a cambiar las reglas, porque como no había papá, pues no había muchas reglas en casa, y dice que tenía que llegar a cierta hora antes que se metía el sol y saliera la luna y se prendían las luces de la calle, y si no, eran algunas palmadas, ¿no? De eso se refiere a unas nalgadas, ¿no? Disciplina física. Dice que después de que el abuelo le dio sus nalgadas o su disciplina física por llegar tarde, la abuela le dijo, vele a hablar a tu abuelo para cenar. Y él dijo, no tengo ganas de hablarle, pues me acaba de pegar. Y es más, hasta pensó que no se merecía cenar el abuelo de alguna manera irreverente, ¿no? Pero, ¿sabes? Dijo, si no le hablo, el güey de 3 palmaditas le van a tocar 6. Voy a hablarle. Y sí que cuando entró, recibió una bendición grande en su vida. Vio a su abuelo llorando en la cama. Dijo, John, ven, acércate, John. Me duele disciplinarte, pero es por tu bien. Y dice que allí aprendió que la disciplina es por su bien, que la disciplina es una bendición. Y aquí el salmista estaba diciendo, ¿sabes qué, Dios? ¿Estás enojado? No es su enojo. El Padre que ama disciplina. Y a veces Dios nos deja experimentar las consecuencias de nuestros errores, de nuestras fallas, para que aprendamos de ellas, para que maduremos. Por supuesto, Dios no es un Dios que guarda coraje contigo y conmigo. Decíamos, es un Dios de oportunidades, un Dios de bendiciones. Verso 10 dice a la letra, enfermedad mía, esta traeré pues a la memoria de los años, a la diestra del Altísimo. 11. Me acordaré de las obras de Jehová, si haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Por supuesto que está pensando en el pasado, y decíamos, no te claves en el pasado, pero sí, piensa en las cosas que Dios ha hecho, porque las cosas que Dios ha hecho las va a volver a hacer, ¿sabes? Dios va a hacer cosas más grandes aún. El poder de Dios no se ha terminado, la gracia de Dios no ha terminado, el amor de Dios no ha terminado. Sigue creciendo por ti y por mí entre más nos acerquemos a Dios. Dice el autor Lewis en su libro de las Crónicas de Narnia, cuando se acerca esta chica, esta niña, la niña tierna, dulce, la más pequeña de las hermanas o de los hermanos, se acerca a él y dice, Aslan, te veo más grande. Te recuerdo que Aslan es el león y este león representa a Dios y le dice, es que sabes qué, entre más me conozcas, más grande me vas a ver. Así es nuestra vida. No es que Dios crezca, es que entre más conozcamos a Dios, entre más cerca estemos de Dios, más grande lo vamos a ver, más grande su amor, más grande su misericordia, más grande su gracia. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Tenemos que enfocarnos en Dios. Tenemos que enfocarnos en lo que Él ha hecho en la historia, en lo que está haciendo nosotros y lo que quiere hacer con nosotros. Porque no somos tú y yo, no son nuestras fuerzas, no son las oportunidades que tenemos, no son los recursos que tenemos, es Dios en nosotros. Enfoquémonos en Dios y esto hace que nuestra fe tenga más poder. Oye, hablamos del poder de la fe, ¿no? ¿Quieres que tu fe tenga poder? Primero ponla en Dios. Ten una fe racional y pon una fe que te enfoque no en ti, no en los problemas, no en las circunstancias, que te enfoque en Dios. Pero también necesitamos una fe en hechos. ¿Cómo es esto que una fe en hechos? Permíteme, te leo del verso 12 al verso 30. Te recuerdo, estamos en el Salmo 77, al verso 20, perdón. Verso 12 al verso 20 dice a la letra. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿Sabes qué? Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Tenemos que predicar y hablar a otros de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Ha hecho Dios cosas buenas en tu vida? Porque y más adelante vamos a recordar, Dios abrió el mar rojo, Dios sacó a su pueblo, Dios lo liberó, Dios ha hecho muchas cosas, pero en tu vida, para empezar, estamos sanos. No completamente sanos, tenemos nuestros detallitos. Les decía en el templo la semana pasada, a veces valoramos lo que vemos, lo que podemos palpar, ¿no? Nuestros ojos, creíamos en nuestros ojos, bueno, a veces ni los valoramos, ¿verdad? El corazón, valoramos, ¿sabes qué?
algunas partes de nuestro cuerpo que Dios nos dio, pero a veces no valoramos lo simple o sencillo como ir al baño. ¿Habías valorado ir al baño? ¿Te has quedado en algún lugar sin que haya baño? ¿Has visto algún niño levantando las piernas, pataleando y queriendo ir al baño? Es más, ¿has visto algún niño que porque no lo dejaron salir en el baño, en el salón de clases, que eso es algo de su mano, se hizo ahí? ¿Sabes? Tenemos que valorar todas las cosas que tenemos y todas las cosas que Dios nos ha dado. Tenemos que acordarnos de las obras de Dios, de las obras en el pasado, en el presente y en el futuro, porque así es la fe. La fe proviene de escuchar y escuchar la palabra de Dios. Si tienes falta de fe, pídele a Dios fe y Él nos va a dar fe. Pero también la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es esto? Es algo que va a ocurrir en el futuro. Porque tú y yo tenemos puestos nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón en el autor y consumador de la fe, en Dios mismo. ¿Sabes? Tenemos que meditar en las obras de Dios. Dice el verso 13, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? ¿Te fijas? Ya no está enfocado en los problemas, en su dolor, en cuánto llora, en cuánto sufre, en que si Dios es fiel, en que si es misericordioso. No, no, no. Ya está enfocado realmente en Dios. No está enfocado en lo que no es. Está enfocado en lo que sí es. En hechos. Porque Dios es un Dios de hechos. Dios hace cosas en tu vida, ha hecho cosas en la historia. Y quiere seguir haciendo cosas en tu vida y en mi vida. Meditemos en sus obras, meditemos en lo que es Dios realmente. Es un Dios santo, es un Dios que nos muestra el camino donde debemos de caminar. Es un Dios que es grande y es por eso que Él se pregunta aquí en el verso 13, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Ninguno. De hecho, la primera vez que dice Dios es Dios con Dios minúscula y la segunda vez que dice nuestro Dios es con D mayúscula, porque es el único y verdadero Dios. Los otros dioses son dioses que hacemos tú y yo con nuestras manos, son ídolos. Verso 14, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Ya está hablando de la historia que ha pasado el ser humano con Dios. Verso 15, con tu brazo redimiste a tu pueblo, oh Dios, a los hijos de Jacob y de José. Y viene una frase y Selah es alaben a Dios. Empieza a recordar a Dios, empieza a enfocarte a Dios y lo que tenemos que hacer es alabar a Dios. Y te fijas, el problema quedó atrás y no es porque tal vez haya pasado, porque cambió nuestro enfoque. Verso 16, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también entremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció tu pueblo, la tierra. Se estremeció y tembló la tierra, perdón. Se estremeció y tembló la tierra. Está hablando del poder de Dios, de cómo Dios es Dios, de cómo nada puede contener a Dios, ni el viento, ni la tierra, nada. Obedecen a Dios. Verso 19, el mar fue tu camino y tus sendas las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conducidas. Es Dios quien conduce. Llegaron los hebreos, estaba cerrado, ¿no?, el camino, y Dios abre camino para que pase su pueblo. Dios es quien conduce, no es el enemigo quien persigue, no es la maldad, no es un corazón duro, es Dios quien conduce las cosas y a veces no tomamos en cuenta esto. Dios pone las cosas y permite que sucedan cosas para que tú y yo crezcamos. Por supuesto que Dios no le agradó que los hermanos de José lo vendieran, que la esposa de Potifar lo sedujera y lo acusara de algo que él no hizo y lo metieran a la cárcel. Pero Dios ocupó todas estas cosas para hacer historia, para dar poder a su pueblo, para bendecir a su pueblo, para ayudar a su pueblo, para salvar a su pueblo. Y aquí se está refiriendo a este pasaje literalmente de cuando Dios abrió el mar y pasaron los judíos y Dios los sacó de ahí y menciona al final, te voy a leer el verso 20, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Habla de cómo Dios sacó al pueblo de Egipto después de que lo llevó para salvarlo. El faraón tuvo duro su corazón e hicieron cosas malas, los trataron como esclavos. A los que eran invitados especiales de faraón, se convierten en esclavos. Dios saca al pueblo de ahí y recuerda cómo fue Dios quien lo sacó y a qué personas utilizó. ¿Sabes? Dios quiere que tu fe y mi fe tengan poder. Y no por el
simple hecho de que tengamos una fe poderosa, no, de que tenemos un Dios que es poderoso. Y es por eso que tenemos que dejar que el poder de la fe nos bendiga, el poder de Dios, de la fe en Dios nos bendiga, ¿sabes? No importa la cantidad de fe que tengas, importa en dónde la pongas, en quién la tengas. Tenemos que tener una fe razonable, una fe que se enfoque en Dios, no en ti y en mí, no en el problema, sino en Dios. ¿Quién es Dios? Y nos va a dar una idea más clara, nos va a ayudar a vernos desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva como Dios te ve a ti y a mí, desde el plan de Dios que tiene para ti y para mí. ¿Recuerdas al principio decíamos, sabes que no le digas a Dios que no ores que esté contigo, tú está con Dios, está de acuerdo a las cosas de Dios? Metámonos con Él, con su palabra, oremos, platiquemos con Él, dejemos que nuestra fe aumente, dejemos que estos músculos que hablamos de la oración y de la fe crezcan, y únicamente estos crecen, perdón que te lo diga, bajo presión. De hecho, el músculo, tu bíceps, para que crezca, se tiene que reventar, ¿no? Sabes que así pasa, por eso te duele cuando haces ejercicio. ¡Pa! Se revienta. Y cuando se revienta, crece. ¿Sabes? ¿Sabes? Bajo presión se ejerce la fe. Ejerzamos la fe en cualquier circunstancia de nuestra vida. Pero si estás pasando problemas como el salmista, como Asaf, hoy es el día, hoy es el momento de que ejerzas tu fe, de que ejerzas la oración. Sigue ejerciendo aunque pasen los problemas, aunque tal vez en ese momento no tengas problemas. Y pongamos nuestra fe en los hechos de Dios, en lo que va a ser Dios, lo que ha hecho Dios en tu vida, en la vida de su pueblo, de la gente que cree en Él, lo que está haciendo Dios. Sea agradecido con Él, aprende a enfocarte en las bendiciones, en lo que tenemos, en las oportunidades, en lo que Dios nos ha dado. Pensemos en el pasado, en el presente, pero también una fe en el futuro, los hechos de lo que Dios va a hacer con tu vida y con mi vida. Enfoquémonos en Dios. Salmo 77, una fe razonable. La fe no está peleada con la razón. La fe es una fe razonable. Pongamos esto en práctica. Dios te bendiga. Hasta pronto.